amigos, hermanos, hermanas. Qué bueno que nos reencontramos, qué bueno que podemos dar seguimiento a esta temática sobre las emociones y la fe. Y les recuerdo que hemos estado abordando los temas desde una perspectiva teológica, en una perspectiva de fe. No estamos abordando únicamente como un problema psicológico. Estamos abordándolo en la respuesta bíblica. ¿Por qué la psicología solo es como un instrumento para el diagnóstico, para definir conceptos, para definir eh, procesos, ver relación entre circunstancias y causas y ver cómo es que reaccionamos los seres humanos? Pero la respuesta para nosotros siempre estará en la fe, siempre estará en la fe. Y hoy vamos a abordar el tema Te soy desde sobre mañana, amor. el miedo. Vamos a abordar 7:30. el tema ¿Por sobre qué? Estamos moviendo su casa. una de las emociones más complicadas que enfrentamos los seres humanos, que es el miedo. Y el miedo tiene que ver con factores fisiológicos, pero también con factores psicológicos y tiene que ver con factores espirituales. Voy a compartir la presentación para apoyarnos siempre en imágenes y el resumen que tenemos ya presentado. Y le he titulado esta charla Sanando los temores del corazón. ¿Qué cosas nos producen miedo en la vida? ¿Qué cosas nos producen miedo? Creo que el miedo está presente en todos nosotros, a menos que seamos como Juan sin miedo, uno de estos cuentos de los hermanos Grimm, una enorme colección de historias muy antiguas, principalmente de la Edad Media hacia acá, que habla de un muchacho que no conocía el miedo y decide un día irse de su casa para ver si encontraba el miedo. Él va por caminos, entrando en bosques oscuros, en construcciones abandonadas. Él este, se queda en lugares en donde le dicen que hay fantasmas y ninguna de esas cosas le produce miedo. Llega a un lugar en donde le dicen que hay cierto ámbito, hay una construcción como un castillo abandonado, en donde hay poderes extraños y que quien lograre quedarse ahí, el rey le promete a su hija para que se case con ella. Y entonces él dice, pues yo lo puedo hacer. Así que se va, y la primera noche le aparecen unas imágenes, unas siluetas que se mueven de un lado para el otro, y él se levanta y las ahuyenta con su espada, y total de que se vuelve a dormir plácidamente. Luego, a la noche siguiente, se le aparece un ogro que anda arrastrando una cadena y él se pone en pie y agarra la cadena y le da la vuelta al ogro y lo lanza del castillo y se vuelve a dormir. Y a la noche
siguiente, se le aparecen otras imágenes ahí monstruosas, pero él las ataca como si nada. Y total de que, pues el rey determina que es realmente alguien sin miedo y le da a su hija y se casa con ella. Una mañana, eh, antes de que él se despierte, su esposa se levanta temprano, agarra una cubeta con agua y se la arroja en la cara. Y él se despierta sobresaltado, lleno de espanto, lleno de miedo. Por fin había encontrado el miedo. Es un cuento, no sé si lo habrán escuchado, leído. Juan sin miedo se llama, que habla de cómo es que en realidad los temores que son más impactantes para nosotros tienen que ver con las cosas cotidianas, con las cosas cercanas, con las cosas que están a nuestro lado. ¿Qué cosas nos producen miedo en la vida? A cada uno, diferentes factores nos producen miedo. A alguien le produce miedo quedarse sin dinero. Yo tenía un amigo que le daba miedo quedarse sin combustible en su auto y tan pronto se acercaba a la mitad del tanque de combustible, rellenaba. Jamás andaba por debajo de la mitad. Era un miedo. Conocí a alguien que tuvo tremendos gritos porque moviendo unos leños, su novio, en una fogata de jóvenes, apareció una araña y ella se apanicó y gritaba como si alguien la estuviera torturando y fue tremendo que tuvo que irse a su casa. ¿Ah? A cada uno de nosotros diferentes cosas nos producen miedo. ¿Hay a quién le produce miedo quedarse sin alimento en su refrigerador? ¿A quién le produce miedo perder a alguien? A todos hay algo que nos produce miedo. Una segunda pregunta. ¿Se puede tener fe y sentir miedo al mismo tiempo? ¿Podemos decir que somos personas de fe, que somos creyentes, que tenemos certeza en la promesa, en la bendición de Dios y al mismo tiempo experimentar miedo? Algunos cristianos dicen que no, que quien está en el Señor jamás tiene miedo. Pero, ¿y entonces nosotros que sí tenemos miedo? Somos como al Chavo del Ocho, cuando le pegan y llora. Pues no, que muy machito. Soy un machito chillón, dice él. Somos cristianos que tenemos miedo. ¿Qué enseñanza recibimos sobre el miedo en nuestra formación espiritual? ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿Que jamás deberían de tener miedo? ¿Que deberían de ser como ese personaje Juan sin miedo, que ni a los fantasmas, que ni a la amenaza nuclear, que ni a un ogro, que ni a un criminal, que ni a un tornado, a nada le deberían de tener miedo? ¿Qué formación espiritual recibieron? ¿O que los hombres no tienen miedo? ¿Solo las mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias de negar nuestros temores? ¿Qué ocurre cuando nosotros negamos esta emoción? Bueno, vamos a tratar de responder a estas preguntas y lo primero que haremos es tomar una definición que nos ayudará para manejarnos mejor acerca de qué estamos hablando al hablar de miedo. En una definición psicológica, el miedo es una emoción humana básica, como lo es la ira, como lo es el amor, como lo es hablando de amor como emoción. Hablando de la alegría, hablando de la tristeza, el miedo también es una emoción básica que surge ante una amenaza real o imaginaria o imaginaria.
En Proverbios hay un pasaje donde dice que el perezoso dice, el león está en la calle, mejor no salgo. A veces hay miedo, un miedo de una posibilidad, un miedo de una circunstancia de nuestra vulnerabilidad, aunque no es concreta, aunque no es evidente, pero es una probabilidad. ¿Y cuál es la función de esta emoción? Porque al final, todas las emociones que tienen que ver con nuestra naturaleza representan un propósito. El miedo tiene como función proteger la vida y favorecer la supervivencia. ¿Qué pasa si no tenemos miedo? ¿Qué pasa si realmente no tenemos miedo? Y vamos a agarrar las serpientes, aún las venenosas. Nos íbamos a recostar donde estuviese una serpiente por ahí enroscada. Si no tuviésemos miedo, nos íbamos a arriesgar a viajar a 150 millas por hora. Si no tuviésemos miedo, pues haríamos cosas muy imprudentes, realmente muy imprudentes. La función es proteger la vida y llevarnos a una supervivencia. ¿Cuáles son las funciones principales desde la condición fisiológica? El miedo lo que hace es alertarnos ante el peligro, ¿verdad? Alertarnos ante el peligro. Crecí en el campo y aprendí muy temprano en la vida que cuando escuchaba un cascabeleo, era una serpiente y más valía que no me acercara y menos que fuera a tratar de agarrarla y jugar con ella. Eso solo el Mesías en el tiempo, en el tiempo de paz, pero tiene una función, alertarnos contra el peligro. Y esto está en muchos ambientes. Hay una fotografía que nomás de verla, me hormiguean las piernas. La fotografía de los trabajadores de construcción que cuando están construyendo este, un edificio en Nueva York, están en el piso, no sé, cuarenta y tantos o 60. Es una época de los 30 o de los 40 del siglo pasado y están ellos en una viga suspendida sobre el vacío tomando su almuerzo. Yo a ese edificio no me subo ni aunque me paguen, menos sentarme en una viga en el vacío. ¿Han visto las escenas de la gente que camina en esos puentes que tienen un piso de cristal? Creo que hay uno allí en el Gran Cañón y en China hay varios lugares. Y han visto la sensación que tienen algunas personas cuando miran el vacío. Hay un lugar que creo que está como a 1 kilómetro, a 1000 metros hacia abajo. Yo me asomé así en un lugar que está en Chiapas, el Cañón del Sumidero, y nomás de verlo así, siente uno que va volando hacia abajo, como que algo lo atrae. Cuando no tienes miedo, no dimensionas los peligros. Por esto el miedo tiene una función positiva de protección, de prudencia, de preservación de la vida y de admisión de los límites. Y en el ámbito pastoral, en el ámbito espiritual, el miedo habla de nuestra fragilidad humana, habla de cómo es que somos vulnerables y tenemos conciencia de esa vulnerabilidad. Una persona que maneja alcoholizada pierde
la conciencia de la fragilidad y se vuelve en su mente obtusa, en su mente trastornada, en omnipotente, en alguien que es inmortal, alguien que está bajo los efectos de droga, pierde los límites de su vulnerabilidad y entonces hace realmente cosas de demasiado riesgo o de daño para sí mismo y para otros. Desde un aspecto espiritual también habla de una necesidad de seguridad que tenemos. Habla de una búsqueda de sentido y de protección. Y la Biblia nos presenta el miedo no como algo extraño a la experiencia de la fe, sino como una realidad en el interior, en la conciencia, en el entorno. Es como la imagen puesta en la primera diapositiva, en donde un ave protege a sus crías, a sus pimpollos, en un nido amenazado por las olas. Somos conscientes de lo vulnerable, de los peligros, y el miedo lo que hace es llevarnos a buscar seguridad. Pero no creo que la raíz de la religión deba ser el miedo. No creo que la raíz de la religión deba ser el miedo, porque el miedo nos convierte en seres dependientes, nos convierte en seres exigentes ante Dios, que nos tiene que evitar todo dolor. Me recuerdo una escena, un niño bastante travieso que teníamos en una de las iglesias que pastoreé. Una tarde después del culto, empezó a brincar de una silla a la otra. No teníamos bancas en ese tiempo, sino sillas. Y brincaba de una silla a otra, corriendo. Y la mamá solo diciéndole, ¿verdad? Cuidado que te vas a caer, ten mucho cuidado que te vas a caer. Y el otro se sentía como realmente eh, poderoso, invencible, hasta que de pronto una silla se le corrió del lugar y y la silla se dio vuelta y él se golpeó y se le salió el aire y entonces ya le gritó a la mamá, ¿por qué no me cuidas? ¿Por qué no me cuidas? ¿Ah? Dice un texto de Proverbios, que los seres humanos hacemos cosas demasiado atrevidas y cuando nos va mal, le reclamamos a Dios. Porque a veces es el miedo lo que nos lleva a, Dios, me tienes que proteger, me tienes que cuidar, me tienes que evitar el dolor, me tienes que proveer y condicionamos a Dios. La fe debería ser basada en confianza, en gratitud. Y puede ser que no seamos librados de todos los peligros, porque en la historia bíblica vemos a los siervos de Dios, a los hijos e hijas de Dios, que pasan por quebrantos, pero la promesa cierta es que Dios estaría con ellos y Dios lo cumplió. Y este es lo que la Escritura nos enseña. ¿Cuál es la importancia de reconocer nuestros miedos? Porque la idea principal es que lo que no reconocemos en nuestras emociones nos dominan inconscientemente. Aquello que no nombramos, que no admitimos, pero que está en nosotros, termina
definiéndonos cómo somos, qué elegimos, por qué hacemos tales o cuales cosas. Cuando no somos conscientes de eso, entonces somos controlados por ello. ¿Cuáles son los riesgos de negar el miedo? Se acumula la ansiedad, porque hay siempre algo desconocido que nos mueve, que nos incomoda. Hay, espiritualizamos el sufrimiento y decimos es que yo, porque soy hijo de Dios, soy hija de Dios y por eso tengo que estar en dolor. Conocí un varón que se había casado ya 3 veces y apenas tenía 35 años de edad. Y él decía, pues es que a mí me tocó sufrir en la vida y pues es lo que Dios me da y yo así lo tomo. Y yo le dije, ¿y no será que eres tú el que se equivoca? ¿Eres tú el que está eligiendo mal? ¿Por qué no haces consciente qué te mueve a elegir determinado tipo de persona? A veces espiritualizamos el sufrimiento o también nos lleva a rigidez religiosa. Tenemos tanto miedo de que Dios nos castigue que llevamos mucha rigidez religiosa. Y esa rigidez religiosa nos lleva a extremos, a extremos. Ustedes conocerán casos de rigidez religiosa. Madres, padres que obligan a sus hijos a orar de rodillas, parados sobre arena, sobre grava, con las rodillas peladas y con la Biblia en la mano y recitando el Sermón del Monte o el Salmo 22 o el 119. Rigidez religiosa, porque en ocasiones son espíritus llenos de miedo. Dios me va a castigar, Dios me va a castigar. Cuando aparecieron los movimientos neocarismáticos, estos que creían que había demonios en todos lados, había demonios en la calle, había demonios en los objetos, había demonios en lugares específicos. Las personas que creían eso actuaban con mucha rigidez y entonces caían en conductas, en conductas bizarras, en conductas bizarras. La gente que pensó que sus muñecos de peluche, no sé cómo se dice en sus lugares, muñecos de peluche, este, como los ositos, ¿verdad? Que tenían demonios porque venían de China y terminaron destruyéndolos, o los objetos de porcelana que también venían de China, que los religiosos chinos oraban a sus dioses y los demonios se quedaban impregnados en esos objetos. O en la música secular, en discos que cuando lo ponías al revés, se escuchaban voces de demonios y la gente fue destruyendo sus objetos, sus cosas, ya no convivía con nadie, ya no se relacionaba con personas porque los llevó a una rigidez religiosa de no voy a convivir con nadie porque a lo mejor trae demonio, no voy a saludar a nadie porque por ahí me puede contagiar al demonio que trae. Gente que vivía con miedo. El único lugar donde se sentían seguros era en el espacio del templo, en el horario del culto. Y eso llevaba a aislamiento emocional, a culpa espiritual y a un agotamiento psicológico. ¿Saben cuántas personas en depresión, en un sentido de frustración, de soledad, decepcionados de la vida y de los demás? Pero, ¿qué beneficio tiene si reconocemos nuestros miedos? Vamos a conocernos mejor y vamos a aceptarnos. Yo le tengo miedo a las alturas, ¿verdad? Sí he ido a algún edificio en Nueva York. Creo que con Raúl ahí fuimos a un lugar, al edificio Roosevelt. Y
pude mirar así a lo lejos. Pero si miro hacia abajo y está el abismo ahí, me tiemblan, no solo las rodillas, me tiembla toda la naturaleza humana. Yo tengo miedos, tengo miedos, tengo miedo a perder a mi esposa, a perder a mis hijos, tengo miedo a ciertas situaciones, a veces de enfrentarme a autoridades, me da miedo. Pero el conocerme no me lleva a rechazarme, sino a entenderme y me lleva a humildad, a no creerme superior a los demás y me ha llevado a madurez emocional porque reconozco mis miedos y vivo con mis miedos. ¿Ah? Son ya mis cuates, mis miedos, son parte de mí y he ido superando muchos miedos con los que crecí. Me lleva a una relación sana con Dios. No le exijo nada a Dios, no le exijo nada de Dios. Por eso me encanta el poema. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Este es un poema ya hecho, no es que yo crea en el cielo, creo que el cielo bajará a la tierra, pero es un poema de la mística española. Ni me mueve para dejar por eso de ofenderte el infierno de todos tan temido. Muéveme Dios, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Creo que es una relación sana de Dios. Saber que sin Él no podemos ser lo que somos, no podríamos ser nada bueno, pero no me lleva a exigirle que me dé todo lo que quiero, que me dé lo que a mí me gusta, que a veces me gustan demasiadas vanidades. Y me lleva a empatía con otros, porque cuando sé que tengo miedos, me lleva a comprender que otros pueden tener miedos y me lleva entonces a una experiencia de mayor autenticidad espiritual, lo cual siempre será para mí un proceso. Hay diferentes tipos de miedo. Hay miedos biológicos, a los peligros reales, a la enfermedad, a la violencia. Hay miedos psicológicos que pueden estar rechazados, o perdón, pueden estar relacionados con el rechazo, con el fracaso, con el abandono, con la humillación. Uno de los miedos más grandes es el miedo al rechazo. Tenemos miedos existenciales, el miedo a la muerte, el miedo al vacío, a la incertidumbre, a la pérdida de sentido. Y hay otro miedo que no está aquí, y yo lo aprendí. Tengo más miedo volverme loco que morirme. Imagínese, volverse loco. Tengo más miedo volverme loco que morirme. Porque si me vuelvo loco, mi cuerpo anda ahí. Pero he visto personas que se desnudan en la calle, que defecan en la calle porque ya no tienen conciencia, ni conciencia moral, ni les importa nada de lo que pasa a su alrededor. O miran peligros por todos lados. O personas que tienen demencia senil, que ya no tienen conciencia ni de quiénes son. ¿Qué vida sería esa? Le tengo más miedo a la locura que a la muerte. Hay miedo espiritual relacionado con la culpa, con la condenación, con el rechazo divino, con inseguridades espirituales. Pero también hay miedos que tienen que ver con traumas por eventos. Una joven maestra no podía salir de su casa porque ella viajaba en un transporte colectivo y el transporte colectivo lo chocaron y se volcó
y ella se desmayó en el impacto y cuando ella despertó en cuestión de probablemente de segundos, un joven que iba junto a ella en el asiento estaba muerto porque los cristales habían cortado su cuello y él murió en segundos. Entonces ella se desmaya y cuando se despierta tiene un cadáver junto a sí. Eso le dio tanta ansiedad que no podía salir de su casa. Le daba pánico salir de su casa. Fue un enorme logro que saliera de su habitación, que saliera a la banqueta de su casa, pero hay miedos que quedan como un trauma de una experiencia y a veces nos bloquean, nos llenan de pánico. ¿Cuáles son los temores universales que tenemos la mayoría de nosotros? Miedo a la muerte, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a perder el control, miedo a la soledad, miedo al sufrimiento, al abandono, al futuro, miedo a ser vulnerables. Pero se habla de los cuatro miedos más extendidos y se les llama los cuatro jinetes del miedo. Si se le aparece uno de estos o los cuatro en su sueño de esta noche, probablemente les va a dar pánico. Estos son los que se llama los cuatro jinetes del miedo, que son los miedos más frecuentes: el rechazo, el fracaso, la pérdida y la muerte. Y cada uno de ellos tiene un impacto en nosotros. Hay muchas cosas que no hacemos por miedo a ser rechazados, por miedo a que no nos acepte la gente, por miedo a que nos den la espalda. Tenemos mucho miedo al fracaso. Hay personas que han invertido en un negocio por 2 o 3 años y ya perdieron muchos dólares porque ese negocio no da. Y en su mente dice, no, pero ¿cómo voy a fracasar? No puedo fracasar. Y le invierten más y siguen perdiendo más y le invierten más y siguen perdiendo más. Tenemos miedo al fracaso. Hay cosas que no nos animamos a hacer porque tenemos miedo a fallar. Yo no quiero tomar un liderazgo, decimos, porque no quiero fracasar. Yo no quiero empezar una carrera universitaria porque voy a fracasar. Yo no quiero emprender una empresa porque voy a fracasar. Tenemos miedo a fracasar. Y para no fracasar, entonces, mejor no intentamos. Pero ese es mayor fracaso. Tenemos miedo a la pérdida, perder a personas que amamos. Y a veces para no perder, para no sufrir, mejor no amamos. Tenemos miedo a la muerte. Y eso, miedo a la muerte, nos llega a ser tan vulnerables, nos lleva hasta cosas ridículas, nos lleva a cosas ridículas. Es como el chiste de el hombre que se encuentra con la muerte un día en una plaza y le dice, de aquí a tantos días voy a ir por ti. Y ya está llegándose la fecha. ¿Y ahora qué hago si va a venir por mí? Entonces va a la peluquería y pide que lo rapen, lo dejen liso en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando la muerte llega a buscarlo, no lo encuentra. Y la muerte dice, bueno, pues si no encuentro al otro, pues me llevaré a este pelón, ¿verdad? Termina, terminamos igual, por más que tratamos de evadirla. Claro, el miedo nos ayudará a la supervivencia, pero nunca
debe de ser un miedo tan dominante que controle la existencia y ni siquiera vivamos. Aterricemos en esta recomendación pastoral. Muchos conflictos espirituales esconden miedos no reconocidos. Hay personas que promueven un perfeccionismo religioso. Tienen mucho miedo, así como el espíritu de los fariseos, que repetimos, el espíritu del fariseo de no querer fallarle a Dios. Y en ese no querer fallarle a Dios, fallan tantas veces, fallamos tantas veces. Queremos tener un perfeccionismo religioso al pie de la letra, hacer las cosas, a pie juntillas, con tanta exigencia, con tanta rigurosidad, que han escuchado, yo creo, de crímenes de los fundamentalistas, personas que creen que tienen que acabar con los malvados y se convierten en asesinos seriales de prostitutas, o que condenan a personas que son infieles, como esa obra que se llama la Letra Escarlata, o Las Brujas de Salem, que en realidad lo que esconden es un perfeccionismo religioso, y que los que condenan a los demás son los que propiciaron la falta, porque resulta que quien fue condenada en la Letra Escarlata, con una letra que le hicieron, que le colgaron para decir esta es una mujer indecorosa, quien la había convertido en indecorosa, según la obra y según la historia real en la que se basa la obra, había sido un pastor. Pero siempre en los grupos se castiga a la persona más débil. El perfeccionismo religioso esconde muchos miedos. A veces revela una necesidad excesiva de control. Se llega al legalismo y a una dependencia emocional y a un miedo constante al castigo. El miedo, ¿y qué tal que Dios me castiga? ¿Cuál es la imagen que se tiene de Dios? Es como la de un policía. Cuando recuerdo el canto que aprendí de niño en la iglesia, cuidado los ojitos al mirar, cuidado las manitas al tocar, cuidado los piecitos al andar, cuidado la boquita al hablar. Parece que no podía hacer nada, nada. Y era un miedo equivocarme y fallar y hacer algo indebido, pensar algo equivocado, decir algo equivocado. Era tanto el miedo, ¿sabe? Que termina uno en una persecución de Dios, siendo perseguido de Dios. Pero cuando confesamos nuestros miedos y reconocemos nuestros miedos, ¿qué maduración se alcanza? Humildad, porque reconocemos nuestros propios límites. Empatía, porque podemos comprender mejor al otro. Sabemos que el otro tiene miedos y no vamos a provocarle terror. Por ejemplo, si yo sé que alguno de ustedes le tiene miedo o pánico a un ratón, pues no voy a esconderme un ratón en la bolsa y aventárselo en su ropa, ¿verdad? Voy a ser compasivo porque tengo que ser humilde, entendiendo que yo también tengo miedos que pueden ser diferentes a los suyos. Quien reconoce su fragilidad puede comprender mejor la fragilidad ajena. Y cuando entiendo mis miedos, cuando acepto mis miedos,
me lleva a una mejor relación con Dios que no se basa en el terror, sino en la confianza. Y también habrá más autenticidad espiritual. Me quitaré la máscara religiosa. Me quitaré la máscara religiosa. No tengo que aparentar ante Dios. No tengo que tener una doble vida. Debo ser auténtico. No cínico ni descarado, pero sí auténtico. Y esto me puede llevar a sabiduría emocional, a una capacidad de discernir el peligro real, la ansiedad, la culpa, el trauma, el agotamiento. Y esto me llevará a fortaleza genuina, porque el valor no consiste en no tener miedo. El valor es enfrentar los miedos, es darle la cara al miedo, es la capacidad de atravesar el miedo. Esa es la valentía. Hay personajes bíblicos que muestran miedo. Moisés tuvo miedo de que no voy a ser capaz de convencer al faraón. Elías tuvo miedo de una mujer. Se enfrentó a 400 hombres, profetas de Baal, y cuando una mujer le mandó un recadito, te voy a matar, ¡ay! Huyó. Ajá. Le tuvo miedo a una mujer, así como a algunos esposos que no quiere decir su nombre. David mostró miedo. Los salmos cuentan los miedos. Jeremías mostró el miedo de la soledad. Me sedujiste, dice en el capítulo 7, me sedujiste y yo me dejé seducir. Mostró el miedo a la soledad. Cuando llegaba y yo empezaba a predicar, todos me dejaban hablando solo. Se molesta Jeremías. Jonás huyó por miedo y por rebeldía interior. Yo no quiero querer a los ninivitas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí si voy a predicarle a los ninivitas? ¿Qué van a decir otros? Que soy débil porque no condeno a los ninivitas. Pedro negó a Jesús por temor. No, no es cierto, yo no lo conozco, no es cierto. A veces cantamos, he decidido seguir a Cristo, he decidido, y así como bien valientes. Ah, se me hace que en el momento en que un narco nos diga, ¿en serio eres cristiano? ¿Crees que tu Dios te va a defender? ¿Sí? ¿Puedes orar? A ver, ¿y qué tal si yo te disparo? A veces somos bien valientes, como ser sal adentro del salero. Muy valientes en el canto. Perseguí a mis enemigos y los oprimí. Bajo los pies del Señor cayeron. O los destruí, dice el salmo y dice el canto. Pero la verdad es que a veces son tan grandes nuestros miedos. Porque la valentía es enfrentarte a las situaciones reales. Uno, como predicador, hablo en mi persona, es muy valiente desde el púlpito y reprende a la congregación desde arriba, pero luego no tenemos el valor de mirar de frente a una persona y decirle, te equivocaste, no debiste hacer esto, porque hay ámbitos que nos protegen. Cristo experimenta el temor en el Getsemaní, tiene una angustia profunda, la incertidumbre de la muerte. Así que, aterrizando las respuestas pastorales, teológicas para nosotros,
Diríamos que el miedo no siempre es pecado, pero a veces sí. No siempre es pecado, porque la Biblia distingue entre el miedo humano legítimo y la incredulidad que nos destruye. Temor a Dios no significa terror, es reverencia, asombro, reconocimiento de la majestad divina. El amor transforma el miedo. Primero de Juan. En el amor no hay temor. De donde el que ama a Dios no tiene miedo, pero temor es un temor reverente. Es reconocer la diferencia, la distancia enorme en la santidad, grandeza de Dios y nuestra verdadera ubicación. La experiencia del amor de Dios lo que hace es que disminuye la ansiedad destructiva. Sé que Dios me ama a pesar de todo. Dios me conoce bien y a pesar de todo me ama. No es un cinismo, es confianza en la gracia. Y Él fortalece la identidad y favorece la confianza. Una fe madura no elimina automáticamente el miedo, pero la fe lo que hace es que acompaña, sostiene, le da nuevo sentido a las experiencias y nos ayuda a atravesar el temor. Tenemos miedo quedarnos solos. Tenemos miedo perder a alguien que amamos. No lo vamos a poder evitar. No es que vamos a poder evitarlo. Ojalá y Dios no nos ponga en esa prueba, pero sabemos que si ocurre eso, Dios nos acompañará, nos sostendrá y le dará sentido a nuestra experiencia. Cristo valida la vulnerabilidad humana porque cuando comprendemos el significado de la encarnación y el significado de su paso por el Getsemaní, muestran que él tuvo angustia y que esa angustia no es debilidad moral, no es falta de espiritualidad, es sensibilidad, es lamentar lo que se pierde. A veces hay distorsiones espirituales dañinas sobre el miedo y son frases que escuchamos. Si tienes miedo es que no tienes fe. Quizá alguno de ustedes tenga miedo de que ICE lo detenga o cometer una infracción y que sea remitido con la policía y luego usted tenga complicaciones. Y probablemente alguien le diga, si tienes miedo, no tienes fe. No, el miedo debe ponernos alerta y hacer que pongamos todos los sentidos en evitar daños. Y no tiene que ver con falta de fe. A veces te dicen, la ansiedad es pecado, porque tienes crisis de ansiedad. Esto es pecado. Es la naturaleza humana, es la condición humana. Si la ansiedad es pecado, Cristo entonces pecó. Entonces Jeremías pecó. Entonces David pecó. Moisés. Y entonces nosotros somos igual que ellos. A veces se dice el creyente verdadero nunca teme. Todo miedo es. Imagínense a un musulmán, a una mujer musulmana que le dicen, no, no debes dejar al descubierto tu brazo, tienes que cubrirte hasta acá, hasta arriba, y de pronto se le rasga su prenda y se le muestra en exhibición su brazo.
Hubo un evento hace algunos años en donde una mujer musulmana iba, manejando su auto y el aire parece que le había movido la manga y se le quedó al descubierto. Y cuando lo vieron los fundamentalistas, la bajaron del auto y la convirtieron ahí, la masacraron, la ejecutaron. ¿Verdad? Cuando creces con religiosidades así, de no me puedo sentar a comer con un católico. ¿Cómo me voy a sentar a comer con un católico? ¿Cómo en el autobús me voy a, a ir? ¿Y qué tal que es homosexual? ¿Verdad? ¿Qué tal que es homosexual? Y se le nota y me voy a sentar en el autobús. A veces, a veces tenemos introyectada una visión religiosa basada en los miedos al diferente y reprimimos las emociones o tenemos traumas religiosos como programas en donde en un grupo podamos hablar abiertamente. Saben que yo tengo miedo a la muerte, tengo miedo al fracaso, donde podamos contar aquello que nos preocupa, donde podamos llorar, expresar las dudas y pedir ayuda. A veces los retiros espirituales, a veces reuniones semanales de la congregación en línea, como ahora se facilita, a veces en grupo de varones, en grupo de mujeres, a veces en un entorno, pero que sea totalmente respetuoso. Tenemos que fomentar una comunidad segura, en donde se permitan las emociones para que las relaciones sean confiables. Y tenemos que integrar la fe y la salud mental. Si tenemos una salud mental, vamos a tener mejor fe. Si tenemos una fe sana, vamos a tener salud mental. Están relacionadas y tenemos que respetar el valor de cada ámbito. Enseñemos una imagen saludable de Dios, una imagen saludable. Esta metáfora que utiliza Jesús, así como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, Dios quiso juntarte, Jerusalén, pero tú no quisiste. Te creíste autosuficiente, te creíste que las podías tú solo. Tenemos que enseñar una imagen saludable de Dios, no la de un policía perseguidor, no la de un castigador obsesivo, porque se convierte en una fuente permanente de culpa. Y cuando tenemos una imagen de Dios aterradora, no queremos estar cerca de Él. Tiene que ser una imagen real, una presencia acompañante, un refugio, un amor restaurador. Es saludable practicar disciplinas espirituales como la oración honesta, el silencio, la lamentación bíblica, meditación, el descanso, la gratitud, el acompañamiento comunitario y diferenciar entre el miedo sano y el miedo destructivo. Esto es esencial para construir una fe saludable. ¿Cuál ha sido uno de los miedos más importantes en tu vida? ¿Cómo influyó en tu relación con Dios? Están escritas como para que cada uno de ustedes lo lea y se pregunte, ¿qué mensajes espirituales han recibido acerca del miedo? ¿Qué significaría vivir una fe más honesta emocionalmente? Y concluimos.
con estas frases. La madurez espiritual no consiste en negar el miedo, sino en aprender a atravesarlo con verdad, comunidad, esperanza y confianza en Dios. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios no elimina mágicamente toda ansiedad humana, pero transforma nuestra manera de vivir la vulnerabilidad. Que Dios nos ayude a superar el miedo al miedo. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Ausencio. No cabe duda que es un tema muy profundo, de una emoción, como usted lo dijo, una emoción del que todos la observamos, todos lo sentimos. Es una emoción básica del ser humano. Todos tenemos nuestros miedos. Y gracias por esta explicación, por esta meditación, esta reflexión, hermano Ausencio. Vamos a ceder un espacio para unas dos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano y hacerla en este instante. O si tiene también algún pequeño aporte, puede hacerlo. Tenemos miedo. Definitivamente. Hermanos, si hay algo, si no, pues vamos a ir concluyendo. Eh, no cabe duda, hermanos, de que todos padecemos miedos, todos tenemos temores. Entonces, hermano Ausencio, usted ha sido claro, usted tiene sus miedos y cada uno de nosotros tenemos miedos. ¿Qué tanto influye nuestra identidad en Cristo cuando nosotros padecemos un cierto número de miedos o una cierta cantidad de miedos? Yo creo que es recíproca, va siendo como un ciclo sanador. En los ámbitos en donde vamos permitiendo que Cristo tome dominio, lo, lo que nos produce miedo tóxico, miedo excesivo, miedo que destruye, va siendo superado. Yo creo que no le podemos pedir a Dios que nos quite totalmente la emoción del miedo, porque nos volveríamos como Juan sin miedo. Nos volveríamos demasiado atrevidos, arrogantes, nos volveríamos imprudentes. Creo que eh, el miedo, mientras funcione como supervivencia, pero no bloquee nuestro desarrollo personal, no nos impida crecer, es algo favorable. Este, y creo que la forma de hacerlo es entregarle a Dios nuestros miedos. Tengo miedo de sufrir la muerte de las personas que amo. Creo que lo puedo expresar. Tengo miedo de enfrentar quebrantos, tengo miedo de eh, quedar en la miseria, tengo miedo de eh, perder mi buena fama, tengo miedo a no ser, tengo miedo a no ser las cosas buenas que he sido, que por una imprudencia yo pierda mi buen nombre o que me vea víctima de algo, de una acusación falsa. Hay quien ha perdido su honorabilidad en las redes sociales porque alguien lo quema, ¿verdad? Lo hackean sus fotos, a veces son fotos íntimas y luego las exhiben en público y pierden, ¿verdad? Pierden su tranquilidad. Entonces hay cosas que nos dan miedo y el miedo creo que nos hace prudentes, y nos llevan a perfeccionarnos, a ser sensatos, pero
A veces los miedos pueden ser destructivos porque nos impiden crecer. Cuando alguien tiene miedo a enfrentar responsabilidades, no establece una relación de pareja. Tiene miedo a enfrentar responsabilidades y entonces eh, quizá prefiere no amar, prefiere no servir en la iglesia porque no quiere equivocarse. Este, pero creo que tenemos que superar lo tóxico, los miedos que que nos bloquean para emprender ámbitos de una vida edificante. Muchas gracias, hermano Ausencio. Si alguien de ustedes, amados hermanos, tiene alguna pregunta, hay espacio para una pregunta más. Pues yo creo que es tiempo de ir rompiendo los miedos. En una ocasión, hermano, yo escuché que alguien dijo, pase lo que pase, Dios está conmigo. Esta es esa es una expresión de valentía a pesar del miedo. Cómo lo podemos percibir? Pues yo creo que depende del contexto, depende de la circunstancia, porque si yo voy a las cataratas del Niágara y me quiero lanzar al abismo y digo, pase lo que pase, Dios está conmigo. Este, yo creo que depende del contexto, pero si estamos hablando de, voy a hacer un trámite, no sé si me van a aceptar o me van a rechazar. Pase lo que pase, Dios está conmigo. Si el ámbito es moralmente bueno, creo que es una afirmación de fe. Pero si el ámbito es de dudosa reputación, si es una zona gris, entonces yo creo que puede ser un atrevimiento. Pero si el ámbito es algo moralmente correcto, es algo espiritual, es algo de bondad, de construir vida, relaciones, creo que es una expresión de fe. Muchas gracias, hermano Ausencio. Entonces vamos a despedirnos de esta sesión. Aún nos queda un par de sesiones, eh, reit- o una sesión, si no estoy mal. Pero reiteramos nuestro agradecimiento a su buena disposición en apoyarnos, hermano Ausencio. No cabe duda de que son unos temas muy importantes que nos ayudan, nos fortalecen, nos edifican como creyentes que seguimos caminando, seguimos experimentando situaciones en la vida, pero Dios Amén. siempre nos habla a tiempo. Amén. Entonces vamos a despedirnos con una oración y si usted, hermano, nos hace favor de la bendición. Voy a orar y después usted nos da la bendición, por favor, hermano. Sí. Oremos, hermanos. Querido Dios, nos acercamos delante de ti, Padre bendito, con corazones sinceros, porque tú conoces, Señor, nuestros pensamientos y conoces nuestros pensamientos hasta los más profundos, pero también así conoces nuestras luchas, así también conoces nuestros temores, que muchas veces, Señor, no los expresamos, los guardamos en silencio, los cargamos con nosotros, pero hoy, Señor, venimos delante de ti y te lo exponemos. Ponemos en tus manos, Señor, cualquier temor que alguno de nosotros o que todos nosotros afrontamos o que aún, Señor, tenemos activos en nuestro diario vivir. Como decía nuestro hermano, el temor al rechazo. Cuando sentimos que no somos aceptados o valorados, Señor, queremos pedirte que nos ayudes y que nos ayudes, Señor, a recordar de que nuestra identidad en ti no depende de la opinión humana, sino de tu inmutable amor. Y así también te entregamos cualquier temor, Padre bendito, como decía, al fracaso, a la pérdida,
Te lo ponemos delante de ti, Señor, porque eres tú el único que sabes y aprecias, Señor, a las personas. Te rogamos, Padre bendito, que nos, que nos sigas abrazando, que sigas extendiendo tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Así también, Padre bendito, una bendición especial sobre la vida de mi hermano Osencio, a su familia, por su hermoso ministerio, Señor, y esa disposición que tiene de enseñarnos, esa valentía, Señor, que tiene de instruirnos en confianza, sabiendo que su vida está en tus manos. Te rogamos, Padre bendito, que lo protejas, que lo bendigas y que Él siga siendo ese instrumento de bendición para todo aquel que tenga contacto con Él como nosotros estamos recibiendo esa enorme bendición. Fortalece nuestras vidas, fortalece nuestra mente, guarda nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a caminar cada día más cerca de ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Paz, hermanos, hermanas.